Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta reunión del ciclo anual de actualidad tributaria 2024 de nuestro estudio BNC con USAL, la Universidad de Salvador. Como siempre, el agradecimiento a todos los sponsors que nos acompañan, Sancor Seguros, Medife, Codere, la AHRCC, la Nación Tributum y el auspicio profesional de ambas federaciones, la de consejos profesionales y la de colegios de graduados. Bueno, el último tema que vamos a ver en esta primera parte respecto del paquete fiscal está vinculado al proyecto del régimen de regularización de activos, que es otro de los temas que también tiene cierto cuestionamiento en el Congreso. Y vamos a comenzar entonces por los sujetos alcanzados, quienes están habilitados para poder realizar este blanqueo. En principio, hablamos de los sujetos residentes en el país, que son personas humanas, que son sucesiones indivisas, que son sociedades de las establecidas en el artículo 53 del impuesto a las ganancias, residentes en el país, a la fecha que tomamos como base, que es 31 de diciembre del 2023, que es además la fecha, la fotografía para la regularización. No importa que estos contribuyentes se encuentren inscriptos o no, porque en todo caso todos tienen la posibilidad de ingresar en el régimen. Y también los sujetos no residentes pueden en esta oportunidad ingresar en el régimen. Como sujetos no residentes nos referimos a las personas, a las sociedades o cualquier otro tipo de ente o contrato. En estos casos se ha introducido una exclusión para estos contribuyentes en el sentido que no pueden regularizar moneda nacional o extranjera en efectivo. Pero también podrían regularizar las personas humanas no residentes que fueron residentes argentinos, aspecto este que fue bastante discutido también. Estamos hablando de residentes fiscales en el país. Eran residentes fiscales en el país antes del 31 de diciembre del 2023, que después perdieron la residencia. En estos casos también pueden ingresar al régimen en una situación, yo diría, de igualdad a los residentes, pero con esta alternativa de ejercerse esta opción, porque en definitiva es una opción que tienen los sujetos que habían perdido la residencia, volverán a adquirir la residencia fiscal en el país como consecuencia de haber optado por el régimen. Si este fuera el caso, estos contribuyentes no podrán tomar en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior luego de la pérdida de la referencia. Respecto de los activos regularizables, lo que tenemos que tener en cuenta que son todos aquellos activos que fueran de propiedad o que se encontraran en posesión, tenencia o guarda a la fecha clave que es 31 de diciembre del 2023, inclusive que es la fecha de regularización del régimen, la fotografía que en definitiva mencionamos. Siguiendo con los sujetos, aparece aquí el tema de los funcionarios públicos que están excluidos del régimen. En este caso hay dos artículos del proyecto que así lo menciona, que es el artículo 40 y 41. Uno referido a funcionarios públicos, otro referido a los familiares. En el caso de los funcionarios públicos, en la medida que hayan desempeñado funciones en los últimos 5 años a contar de la entrada en vigencia del presente régimen. O sea, consideramos la entrada en vigencia, 5 años para atrás quedan excluidos. Este es un punto que se está discutiendo porque se está intentando aumentar ese plazo de 5 años. Obviamente también los funcionarios que se desempeñan actualmente
como tales, y para ver quiénes son funcionarios tenemos que ir a la larga lista que tiene el artículo 40 en los incisos A W. Pero además, como habíamos adelantado, también se excluyen a los familiares. Y dentro de los familiares tenemos a los cónyuges, a los convivientes, a los ascendientes y descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad. No se menciona a los hermanos, tema este que también está siendo discutido en el Congreso, y también se excluye a quienes hubieran sido cónyuges o convivientes durante el tiempo de desempeño de sus funciones y no lo sean a la fecha de vigencia del régimen. También aparecen ciertos sujetos que están excluidos del régimen y en este caso por causales de tipo penales, tal cual vemos. Acá lo importante es tener en cuenta que para que queden excluidos estos sujetos se requiere que tengan una condena y además que la condena sea firme antes de la vigencia de la ley. Por lo tanto, todos los casos que están en proceso, que no tengan aún condena, quedan perfectamente incluidos dentro de la posibilidad de la regularización. Pero hay otros casos, también seguimos con las causales por otras causas de tipo penales, donde aparecen una serie de delitos que están establecidos en el Código Penal. Uno en el tema de lavado de dinero, donde en estos casos también se los excluye a los contribuyentes, pero con una diferencia. En la medida que estén procesados, aun cuando ese procesamiento no sea firme, quedan excluidos del régimen. Con una advertencia interesante, que es la siguiente, que aquellos sujetos que puedan estar en un proceso a la fecha de vigencia podrán adherir al régimen en forma condicional, pero si después aparece el auto de procesamiento que se dicte con posterioridad, esto provocará la pérdida automática de todos los beneficios. Hasta ahí entonces el tema de sujetos, de los que pueden hacerlo, que están excluidos, y ahora vamos a pasar al tema de la adhesión del régimen, que, repetimos, tiene como fecha de regularización el 31 de diciembre del 2023 y un plazo para poder adherir hasta el 30 de abril del 2025, pudiendo el Poder Ejecutivo, si esto se aprueba, prorrogarlo hasta el 31 de julio del 2025, o sea, 3 meses más. Cuando se hace la adhesión, no está previsto aportar documentación ni ningún tipo de información adicional, y este tema de la adhesión tiene una importancia muy grande porque define la etapa del régimen aplicable, como lo vamos a ver con posterioridad. Hay un pago adelantado obligatorio, ese pago es del 75% del impuesto especial, que no corresponde hacerlo en el caso de regularizaciones hasta $100.000. Y con respecto a la declaración jurada, donde hay varias normas que acá mencionamos, esta declaración jurada se va a presentar en fecha posterior a la manifestación de la adhesión, o sea, primero la adhesión, después la declaración jurada, en la cual se debe determinar el impuesto con esta advertencia. Los plazos para presentar la declaración jurada va a depender también de las etapas de regularización que veremos con posterioridad. En lo que hace a la base imponible, tenemos también una norma muy especial, porque la base imponible de aquellos valores que están expresados en pesos deben convertirse en dólares. La base imponible para el impuesto especial de la regularización es en dólares, de acuerdo con la fórmula que el mismo
proyecto nos trae. Y justamente aquí aparece lo que veníamos hablando de las etapas de regularización, las tres etapas de regularización, etapas que tiene una adhesión que comienza de la vigencia del régimen y va hasta el 30 de septiembre y ahí entonces tenemos las distintas etapas que llegan hasta el 31 de marzo del 2025. Con esto también tenemos la fecha límite para la presentación de declaración jurada, que decíamos era posterior a la adhesión, y la alícuota aplicable el 5, 10 y 15%, que es el mecanismo general que tiene la ley. Después vamos a ver cómo juegan algunas excepciones. Justamente acá tenemos cómo se determina el impuesto especial, cómo son las etapas, cuáles son las alícuotas sobre el excedente siempre de los $100.000. Pero el proyecto tiene reglas especiales para el dinero en efectivo, ya sea que ese dinero en efectivo esté en el país o esté en el exterior. Si se encuentra en el país, y estamos hablando acá de moneda nacional o extranjera, se requiere primero la manifestación de la adhesión, el depósito que debe ser efectuado de la moneda nacional o extranjera en una cuenta especial de regularización o en la cuenta comitente, no es una cuenta bancaria común, y esto tiene un plazo. El plazo es antes del 30 de septiembre. En el caso que estemos ante una moneda extranjera en el exterior, debe depositarse en una entidad bancaria del exterior y el contribuyente puede tomar la decisión de transferirla o no al país. En el caso de hacerlo, la fecha 30 de septiembre también del 2024. Una particularidad de este proyecto es el blanqueo de hasta $100.000. Y en este blanqueo nosotros consideramos dos situaciones totalmente distintas. Primero, el blanqueo en general de los $100.000 que no incluye a efectivo, o sea, podemos tener inmuebles, podemos tener acciones y títulos, podemos tener crédito, podemos tener cuentas bancarias, podemos tener criptoactivos, en la medida de que fueran bienes al 31 de diciembre del 2023. Fíjense que acá hay situaciones que son realmente de interés, porque un contribuyente podría llegar a blanquear un inmueble, podría blanquear automóviles, podría blanquear acciones y hasta $100.000 no paga ningún tipo de impuesto. Obviamente después si corresponde pagará bienes personales. Y hay situaciones particulares a tener en cuenta, por ejemplo, una situación que lo vemos mucho en la práctica, la situación de las empresas, normalmente familiares, donde se hacen aportes de capital y ese aporte de capital o préstamos no están justificados por quien los aporta, con lo cual genera una contingencia fiscal para la sociedad, que a quien se le va a imputar esta mecánica y se le va a determinar la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Si bien ese pasivo para la sociedad no es objeto de regularización, sí podría regularizar el aportante como un crédito y de esta manera regularizar la cuenta que le corresponde a la sociedad. En estos casos no debe ingresar el impuesto especial, no se debe ingresar el impuesto especial, la adhesión es por etapas y entonces desde el punto de vista formal tiene que cumplir con eso, con la adhesión y con la presentación de la declaración jurada. El otro supuesto, dijimos que había dos, es el blanqueo de hasta $100.000, blanqueo que se puede efectuar respecto de dinero efectivo, en principio en el país. Si ese dinero se encuentra, es en efectivo y en el país, no se aplica el impuesto especial, pero tampoco se aplica la retención del 5%, cualquiera sea el momento en que lo retire el contribuyente. Y acá
tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El depósito en la cuenta especial que hay que hacer de los $100.000 es hasta el 30 de septiembre del 2024, que coincide con la fecha en que deben ser mantenidos los depósitos. Por lo tanto, si un contribuyente deposita $100.000 el 30 de septiembre y lo retira el día 1 de octubre del 2024, habrá cumplido con todos los requisitos con un día de depósito establecidos por el proyecto y sin pagar ningún tipo de impuesto en el blanqueo. Ahora vamos a ver qué ocurre en la situación especial cuando es más de $100.000 de dinero en efectivo por moneda nacional o extranjera en el país. Estamos hablando que hay que hacer un depósito en la entidad financiera en la cuenta especial de regularización y que ese depósito hay que hacerlo antes del 30 de septiembre. ¿Cuál es el efecto que tiene el blanqueo en dinero en efectivo en estos términos? Es que el blanqueo se va a regir por un régimen especial, que es el que está mencionando ahora, estamos mencionando el artículo 32, y no por ese régimen general del artículo 29, que habíamos dicho que era por etapas y con las alícuotas del 5, 10 y 15%. Y entonces en estos casos tenemos que ver la secuencia de situaciones que se nos pueden presentar. Primero, en el momento en que se haga el depósito, o sea, antes del 30 de septiembre, no se paga el impuesto especial, pero tampoco se paga mientras esos fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre del 2025. Quiere decir que si un contribuyente blanquea $10 millones y lo mantiene depositado después del depósito que lo hizo el 30 de septiembre o hasta el 30 de septiembre, y lo mantiene entonces depositados hasta el 31 de diciembre de 2025, no pagará ningún impuesto especial al blanqueo. Como tampoco lo pagará si hace una transferencia de esa cuenta para invertirlo en instrumentos financieros que en su momento indique la reglamentación, siempre con la titularidad mantenida hasta el 31 de diciembre del 2025, no habrá ninguna retención que efectúen los bancos. Como tampoco existirá ninguna retención, o sea, no cabrá ningún impuesto especial en el caso que se haga una transferencia de esa cuenta, pero que el destino de la misma sea pagar el impuesto especial o el régimen especial de ingreso de bienes personales que antes nos hablará Marcelo Corti. En ese caso, tampoco hay ninguna retención. Con lo cual, llegamos al único supuesto en donde hay que pagar el impuesto especial. Y ese único supuesto es la transferencia por otro tipo de concepto que se haga antes del 31 de diciembre del 2025, donde la retención va a ser del 5%, y notamos esto, cualquiera sea el momento en que se haga la transferencia, siempre va el 5%, o sea, ese viejo proyecto que hablaba de la retención del 5, 10 y 15 según el momento que se retiraba, fue modificado y en todos los casos la retención única que hace el banco es del 5%. Por supuesto, si la transferencia se realiza después, desde el 1-1-20 del año 26, tampoco vamos a tener ningún tipo de retención. En el caso de dinero en efectivo, moneda extranjera en el exterior, donde se sigue una secuencia parecida, tenemos también este monto regularizado. Este monto regularizado se deposita en una entidad bancaria del exterior. Ese depósito debe ser realizado antes del 30 de septiembre del 2024 y acá puede pasar dos cosas. O que se haga la transferencia, y esto lo decide el contribuyente, que se haga la transferencia a la cuenta especial de regularización del país, en cuyo caso juega el régimen especial tal cual vimos antes, con toda la secuencia que analizamos, o que no se haga la transferencia al país.
Como no se hace la transferencia al país, se reincorpora a la base del artículo 29, o sea, el régimen general. Acá tenemos las distintas etapas, obviamente hasta 100.000 exentos, como dijimos antes, y el impuesto en este caso, porque volvemos al régimen general, va a ser del 5, 10 y 15% según las etapas. Las cuentas bancarias en el exterior tienen un mecanismo similar, si se transfieren o no al país, en una situación similar del juego de ambos regímenes, como también los títulos valores depositados en entidades del exterior, donde el contribuyente puede también tener una opción, en el caso de títulos valores, que si los enajena, los rescata, los transfiere o no al país, o lo no enajena y tributa de acuerdo al régimen general. Un aspecto que hoy está también en discusión es la regularización de bienes inmuebles en el país registrados a nombre de terceros, donde en muchos casos podemos estar aquí ante la figura de los testaferros. Y acá el concepto que tenemos que tener bien en claro es el siguiente: el contribuyente que regulariza por un lado y los inmuebles que están a nombre de terceros por el otro. Respecto del contribuyente que intente regularizar estos bienes, solamente estos para inmuebles, se trata de personas físicas o de sucesiones indivisas, excluidos los que no sean residentes. Pero no podría regularizar una sociedad, por ejemplo. Y en el caso de los inmuebles que están a nombre de terceros, aquí hay una serie de requisitos que también establece el proyecto. Que el bien inmueble se encuentre registrado, que sean sociedades y sociedades del país, que el bien esté declarado por estas sociedades en las declaraciones juradas y que no se encuentren excluidos del blanqueo. Estos son los requisitos que existen entonces para este tipo de regularizaciones. Hay una serie de efectos, como por ejemplo que en el caso de la venta posterior van a estar sujetos al impuesto a las ganancias, y en definitiva también la obligación de hacer el registro a su nombre. Ahora, muy bien, ¿qué efectos tiene la regularización? ¿Qué efectos tiene el blanqueo? Bueno, para aquel que regulariza no se le van a aplicar las presunciones legales por las tenencias declaradas que establece la ley de procedimiento, obviamente por esos bienes que han sido declarados. Hay una liberación de acciones civiles y penales, y además una liberación de los impuestos omitidos. Ahí nosotros tenemos el detalle de los impuestos que han sido omitidos, cómo operaría la liberación, y en particular nos interesa destacar un tema porque se da muy frecuentemente, que es el tema del IVA, que no ha sido pagado en exactitud como consecuencia de las facturas apócrifas. Y entonces aquí la pregunta es, si un contribuyente que está ante esta situación, que se encuentre, por ejemplo, en una fiscalización o no, o que se encuentre discutiendo en la justicia el tema de facturas apócrifas, podría recurrir al blanqueo. Desde nuestro punto de vista, esto podría hacerlo, y para esto nos basamos en la jurisprudencia de la Corte, que ante casos anteriores estableció que el impuesto a valor agregado se deja de pagar como consecuencia de la omisión del débito fiscal o de la incorrecta declaración del crédito fiscal. Bueno, también hablamos de beneficios de regularización, cómo juega respecto de los sujetos, y del hecho que este blanqueo tiene que ser declarado todos los bienes, porque en el caso que el contribuyente no declare todos los bienes y sean detectados bienes no declarados por la administración tributaria, con un umbral mínimo que va a estar
estableciendo la reglamentación, acá se va a producir la exclusión del régimen. Cuando nosotros hablamos de otras disposiciones, ya para ir cerrando, la vigencia es la publicación del boletín oficial. Respecto de la prescripción impositiva, no se establecen normas algunas que puedan ser causa de suspensión de la prescripción. Con respecto a la deducción de impuesto a las ganancias, tampoco hay ninguna norma, por lo tanto se aplica el criterio general que tiene la ley de impuesto a las ganancias. Y un tema que me parece que es importante resaltarlo, que es el que se vincula con el lavado de dinero, porque esto fue objeto de muy larga discusión en la Cámara de Diputados. No existe ningún tipo de liberación para los sujetos pasivos y sujetos obligados de la prevención del lavado, que van a tener que actuar como tal. Es decir, que si un banco analiza una operación de un contribuyente y ese contribuyente entró en el blanqueo y de acuerdo con los criterios metodológicos que aplica el banco, él tiene que actuar como sujeto obligado, lo va a actuar, como también lo va a actuar la administración tributaria. De esta manera, la conclusión sería que quedan liberados los efectos fiscales de blanqueo, obviamente, donde la propia administración tributaria no puede reclamar el origen de los fondos ni pedir el origen de los fondos al contribuyente, pero no existe tal liberación para otro tipo de delitos. Los otros tipos de delitos puede ser el lavado, puede ser el narcotráfico, puede ser trata de personas, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también una invitación de adhesión realizado a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios para que establezcan normas similares vinculadas a la liberación de impuestos y tasas locales por omisión de ingresos. Esto ya lo hemos tenido en casos anteriores porque en la medida que no exista tal adhesión, el contribuyente va a quedar sorprendido en que habrá hecho una regularización de ingresos por ventas que en su momento no declaró y que tiene contingencia respecto de los impuestos locales y de las tasas y quedará sujeto entonces a una contingencia fiscal. Por esta razón, con buen criterio, el Congreso de la Nación, que no puede establecer obviamente normas para los impuestos locales y las tasas locales, lo que ha hecho es una invitación a la adhesión a estas jurisdicciones. Bueno, muy bien. Este es el... Y paso a algunos temas que se han planteado respecto del blanqueo. Primera situación, un contribuyente que tenía dinero en efectivo al 31 de diciembre del 2023, que no lo tenía declarado, pero que con ese dinero compró un inmueble en abril del 2024. Esta persona está en el peor de los mundos, porque obviamente el blanqueo efectivo no lo puede blanquear, porque para blanquear se necesita tenerlo depositado, y tampoco puede blanquear el inmueble porque el inmueble ya ha sido declarado y además no existía al 31 de diciembre del 2023. Nuevamente la pregunta sobre el blanqueo de los $100.000 en efectivo. En este caso, recuerdo que se requiere el depósito en la cuenta especial. Ese depósito se tiene que realizar hasta el 30 de septiembre, hasta esa fecha también tiene que permanecer depositado, así que si se realizaría el 30, el día primero se podría retirar, y si se retira el otro día no tiene ningún impacto respecto del impuesto especial. Recuerdo aquí que esto no quita que pueda existir alguna investigación por otro delito. Esto solamente es a los efectos fiscales, pero no de otro delito, por ejemplo, lavado, corrupción, etcétera, que puede llegar a darse.
Otro tema es el tema del blanqueo del monotributo, es decir, en realidad el monotributista puede blanquear. Al blanquear por esa razón no queda excluido del monotributo. Esto es un poco la tradición que existe en blanqueos anteriores, pero siempre destacamos que hay un aspecto a tener en cuenta, que si como consecuencia del bien blanqueado se generan gastos y esos gastos con posterioridad puedan superar los ingresos, ahí sí, por forma indirecta, va a quedar comprometido el contribuyente. Nos plantean también la situación de un inmueble que fue comprado con anterioridad al 31 de diciembre del 2023, que fue declarado, pero esa declaración fue por un valor muy inferior al real, y entonces si es posible utilizar el blanqueo para regularizar la diferencia entre el precio de adquisición del inmueble. Digamos, estrictamente esto no podría realizarse porque el inmueble ya está declarado, pero aquí tenemos que esperar si por vía reglamentaria puede haber alguna posición en sentido contrario. También la situación del inmueble que fue recibido por herencia, pero que ese inmueble ni estaba declarado por el causante y obviamente tampoco por los herederos. Entonces, en este caso, sería sí perfectamente posible regularizar el blanqueo. Nos preguntan también por el blanqueo en pesos, si necesariamente el blanqueo en pesos hay que depositarlo. Efectivamente, el blanqueo en efectivo hay que depositarlo, y ahí entonces tenemos que tener en cuenta si esto está hasta 100.000 o más de 100.000 dólares. Nos preguntan si respecto de los inmuebles que están a nombre de terceros sigue la misma norma que estaba anteriormente en el blanqueo de Macri. Efectivamente, si los inmuebles están a nombre de terceros, es posible la regularización con los requisitos que hemos señalado. O sea, respecto del que va a blanquear, tiene que ser una persona humana o una sucesión indivisa, no una sociedad. Respecto de los inmuebles que están a nombre de terceros, acá tiene que ser sociedad, tiene que ser del país, la tiene que haber declarado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se cumplen todos los requisitos y que se blanquea, dijimos, aparece la otra obligación que es en el plazo que establece el proyecto, ponerlo a nombre del que está haciendo la regularización. Y por último, queremos señalar la situación del contribuyente que tiene cuenta bancaria en el exterior, que a través de una orden de intervención tiene una fiscalización por parte de la Administración Tributaria, que la Administración Tributaria ya detectó esa cuenta corriente en el exterior como consecuencia de las informaciones internacionales, y si en estas condiciones puede el contribuyente blanquear. Efectivamente, no tiene ningún problema, este contribuyente tiene la posibilidad de hacer la regularización siguiendo las reglamentaciones que hemos señalado.